¿Ha servido de algo este acuerdo? ¿Realmente hay resultados tangibles, palpables, que permitan que haya un cambio drástico en el cambio climático? Pues se lo queremos preguntar a Manola Brunet. Ella es presidenta de la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial. Doctora Brunet, gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de contribuir. Claro que sí. ¿Ha servido para algo realmente el Acuerdo de París 5 años después? Pues desafortunadamente no podemos ser muy optimistas, porque aunque el pacto, que le llamaría yo el Tratado de París, el Pacto de la Esperanza, que nos traería muchos beneficios ambientales, sociales y económicos, y que buscaba pues, reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, desafortunadamente en estos últimos 5 años se ha avanzado muy poco. Se ha avanzado en los detalles, se ha regulado cómo las contribuciones determinadas o voluntarias a la escala nacional para la reducción de la emisión de gases. Algunos países las han estado proponiendo declaraciones, pero yo diría que a nivel político estamos muy lejos de poder frenar el cambio climático si los gobiernos de los países, especialmente de los países que emiten más gases con efecto invernadero a la atmósfera, no adoptan de manera decisiva y clara en sus administraciones, desde la administración local a las administraciones autonómicas o a las administraciones estatales, acuerdos claros para la reducción multisectorial de las emisiones con gases de efecto invernadero. Y de momento, en estos 5 últimos años, no lo hemos visto. Este año de pandemia, doctora Brunet, ¿cómo afectó los objetivos de ese Acuerdo de París? Y me refiero a afectaciones positivas y negativas, porque bueno, en un momento dado incluso se habló de cuando el mundo estuvo tan confinado, que fueron varios meses, pues que esto fue en medio de todo un respiro para el planeta. Es cierto que este año ha sido especial y podríamos decir que está en línea de las reducciones que deberíamos realizar a nivel global en la emisión de gases. Porque gracias, desafortunadamente, a la pandemia del COVID, se ha paralizado especialmente el transporte, con un 50% casi de reducción de emisiones, así como también se han reducido otro tipo de emisiones industriales, etc. Pero hemos de pensar una cosa, que una cosa es reducir un año por razones ajenas al propio Pacto de París, desafortunadamente por esa pandemia económica, pero el efecto que la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero va a tener sobre las concentraciones de estos gases en el aire es casi nulo. Estamos ahora por encima de los 412 partes por millón de volumen de dióxido de carbono en aire. Este valor, este altísimo valor que casi duplica, no llega a duplicarlo, los niveles preindustriales que se situaban en 270 partes por millón de volumen aproximadamente, 270, 280, estamos en el camino de doblarlo. Además, el clima pues es muy tozudo y nos está enviando señales claras. El calentamiento global continúa desbocado.
muchas otras manifestaciones de cambio en el sistema climático son clarísimas. La reducción de las masas de hielo y de nieve, especialmente de los glaciares de tipo alpino, de los glaciares de montaña, pero también de los casquetes helados de Groenlandia y de parte de la Antártida. Claro. De tal manera que además del incremento del nivel del mar, la cantidad de calor acumulada en el océano profundo, pues serían otras muestras, otras evidencias de que desafortunadamente estamos en el camino de superar los 3,5 grados de aquí a final de siglo, si no realmente los países, los gobiernos no se ponen las pilas y empiezan a definir planes claros para la reducción multisectorial de las emisiones con gases efecto invernadero. Claro. Al revés, fíjate que este año de pandemia debería ser además una buena noticia para que cuando esta situación de crisis sanitaria desapareciera, las inversiones para favorecer el relanzamiento económico deberían apostar por las energías verdes, por la inversión verde a todos los diferentes niveles. Doctora Brunet, no sé si esto se está haciendo. Sí, claro, es realmente preocupante el panorama. La meta que usted nos dice, además preocupa más, 3 grados centígrados, cuando la meta, cuando se firmó el Acuerdo de París, era 1.5, máximo 2 grados, que no subiera más en este siglo. Y sin embargo, pues ya usted nos plantea que puede llegar inclusive a los 3 grados centígrados. ¿Considera usted que en estos 5 años hay algún país, y sobre todo de los que son mayores productores de gases efecto invernadero, que haya tomado realmente alguna medida concreta, palpable, práctica, que uno tenga un indicador y pueda decir efectivamente sí se ha mejorado, o solamente se han quedado en anuncios? Pues desafortunadamente podría señalar a muy pocos países. Y además, si tenemos en cuenta que en estos últimos 4 o 5 años, desde que se firmó el tratado, pues ha sido abandonado por uno de los países que en términos de emisión per cápita es el mayor emisor del mundo, que es Norteamérica, pues como sabéis, Estados Unidos, como sabéis, la administración Trump se salió del acuerdo y no ha sido precisamente uno de los impulsores para que otros países siguieran el camino adoptado por Estados Unidos. Pese a ello, fijaros que una cosa es a nivel político nacional y otra cosa es a nivel de administraciones de menor categoría, a nivel municipal, a nivel de ciudades y hasta a nivel de estados. Sin moverme del caso de Estados Unidos, pese a que la administración Trump ha sido una administración negacionista y que, por tanto, ha paralizado a nivel nacional, a nivel de todos los estados, la adopción de cualquier medida y ha sido un paso hacia atrás, hasta en términos ambientales, no todos los estados han seguido esa política de Trump, ni todas las grandes ciudades norteamericanas. De tal manera que si observamos el gráfico de emisiones por países, emisiones conjuntas por países, Estados Unidos es un país que está decreciendo, está estabilizando sus emisiones y en algunos casos reduciéndolas. De tal manera que eso es, una buena noticia que nos lleva a tener una cierta esperanza, no tanto en los gobiernos, pero sí en los ciudadanos, sí en las ciudades, sí en algunas actividades y empresas económicas que están haciendo lo suyo. Por ejemplo, saludo la tasa del carbono de Colombia, que creo que es una medida en ese sentido, para dejar de
favorecer y dejar de apoyar y financiar a la industria petrolífera o a la industria del carbono. Hay Doctora algunos otros Brunet, países, Inglaterra, etcétera, que también están haciendo sus tareas, pero están lejos de alcanzar las reducciones que se requieren. Doctora Brunet, pero entonces sobre eso que usted nos está diciendo rápidamente quiero hacerle como dos preguntas en una. Usted habla del caso de Estados Unidos. ¿Qué tan relevante y esperanzador resulta que el presidente electo Joe Biden haya dicho que Estados Unidos en su gobierno vuelve a este acuerdo de París, del que Donald Trump lo sacó? Estamos hablando de la gran potencia. Entonces, ¿qué significa ese anuncio? Y por otro lado, ¿qué tanto debe preocuparnos que ahora pues las economías del mundo lo que buscan es reactivarse y entonces que quizá ahora eso lo que haga es que los gobiernos tomen decisiones donde prime la productividad por encima de la sostenibilidad y el tema de cuidar el medio ambiente? Completamente de acuerdo con lo que estás planteando. A ver, estamos en el tiempo de descuento para la acción, para minimizar el cambio climático, pero aún nos queda partido. Y en este sentido hay buenas noticias. Y una buena noticia es la elección de Biden. Es la presidencia de Biden, que de aquí en los próximos 4 años tiene unos objetivos claros, muy alineados con la mejor conocimiento científico, para reducir en cerca de 2,5 puntos el PIB mundial, dedicándolo a la inversión verde. Y en este sentido, la pandemia debería ayudarnos, debería ser un acicate para que la inversión que se realice por parte gubernamental para financiar y fomentar el relanzamiento económico, buena parte, si no la parte más importante de ella, se derive a fomentar la economía verde, digamos. Y en ese sentido entran energías renovables y entran muchas otras actividades que se pueden llevar a cabo. Pero sí, ahí, bueno, pues dependemos de los gobiernos. Y dependemos de las agrupaciones de gobiernos. Por ejemplo, nosotros en Europa, ahora recientemente la Comunidad Europea ha llevado a la luz un nuevo plan en donde se siguen planteando futuros de reducción que no están de acuerdo con lo que la ciencia pide. De tal manera que, claro, si ya a nivel de una comunidad de países como es la europea, la propia comunidad es pacata a la hora de decidir tanto cuáles son las reducciones que cada uno de los países que conforman la Unión Europea deberían hacer, así como pues, cuáles deberían ser las inversiones verdes que recogía también el pacto, el Tratado de París, pues poco pueden hacer las organizaciones inferiores. Los países tienen muy buena excusa, los gobiernos tienen buena excusa para no cumplir, simplemente diciendo, la Comunidad Europea nos pide esto, nos pide un 50% respecto a las emisiones de 1990, no respecto de las emisiones actuales. Cuando lo que se requeriría es que se redujera para el 2030 un 50% de las emisiones a 2018. Pues ahí está. Bueno, pues ni municipios ni ciudades, excepto aquellos mucho más conscientes, están aportando o están haciendo pasos en este sentido. Claro. Es un aporte sin duda que lastimosamente no es igual para todos y los que en su mayoría deberían contribuir pues no lo están haciendo. Es la doctora Manola Brunet, a quien le agradecemos estar acá en Redman Noticias para hacer este análisis, 5 años del Acuerdo de París para seguir combatiendo el cambio climático. Un feliz día, doctora. Muchísimas gracias a vosotros 6 de la mañana. Dado la posibilidad de interactuar. Claro que sí. Gracias a usted.